Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el select, la instrucción select dentro del lenguaje de manipulación de datos de SQL. Lo que tenemos que saber con select es que nosotros lo utilizamos para extraer datos de nuestra base de datos. Con él nosotros podemos obtener las columnas, podríamos especificar un determinado número de columnas, obtener los registros o las filas en base a una condición, y también podríamos utilizar las asociaciones y los join para extraer datos de diferentes tablas, al igual que podemos realizar cálculos sobre los datos y hacer agrupaciones. La sintaxis que tenemos es select, donde podemos seleccionar. Asterisco significa que va a seleccionar todas las columnas, o podríamos especificar determinadas columnas y separadas por coma, y de igual manera podríamos ponerle un alias a las columnas. Luego tendríamos la cláusula from, que es para especificar de qué tablas vamos a extraer los datos. El where lo utilizamos para establecer condición o condiciones que cumplan esos datos. Muestre los estudiantes que son del municipio de León y que tengan 20 años o que sean del sexo femenino, etc. También tenemos el group by, que lo utilizamos para hacer agrupamientos. Por ejemplo, queremos agrupar por sexo, cuántos son masculinos, cuántos son femeninos. Queremos agruparlo por estado civil, cuántos son casados, cuántos son solteros. Agruparlos por municipio, cuántos son de León, cuántos son de Managua, de Chinandega, etc. Dentro del group by tenemos también lo que es el having, que es es una cláusula para establecer condiciones dentro del group by. Y por último tendríamos lo que es el order by, que lo utilizamos para ordenar los datos que devuelve el select, y podríamos ordenarlos por una o varias columnas. Por defecto el ordenamiento lo hace ascendente. Si queremos que sea descendente, tendremos que especificarlo explícitamente. El limit lo utilizamos para que muestre un determinado número de datos o de registros, un determinado número de registros en base a una cantidad o a partir de una posición y cuántos necesita. Vamos a ver un ejemplo utilizando la base de datos universidad. Use universidad. Tables. Ahí tenemos. Vamos a ver. Quiero mostrar los datos de la tabla estudiante. Pondría select asterisco from estudiante. Y ahí están los datos de estudiante. Esos serían los datos de estudiante. Observemos cómo estructuramos. Select asterisco, le dije que mostrará todas las columnas from la tabla estudiante. Muy bien. Ahora, si yo deseo solo visualizar el carnet, nombre y apellido, pondría carnet, nombres, apellidos. Observemos que las comas solo separan a los campos, no es necesario poner una coma al final. Entonces ponemos select, los campos, la cláusula from y la tabla. Y ahí nos mostraría únicamente esas columnas que estamos especificando en el select. Ahora pongamos una condición, el where. Quiero mostrar los que son de León. Entonces yo pondría donde municipio es igual a León. Entonces yo pondría acá where, vamos a visualizar municipio, yo pondría donde el campo municipio sea igual a León. Observemos
y nos filtra de los 6 registros que tenemos en la tabla. Él solo filtra y visualiza lo que cumplen esa condición, que sería Rubén Darío León y Miguel Larrañaga León. Muy bien. Ahora, ¿en qué momento podemos utilizar la cláusula Group By? La cláusula Group By la podríamos utilizar, por ejemplo, si queremos visualizar, por ejemplo, cuántos son masculinos, cuántos son femeninos, cuántos son de León, cuántos son de Granada, Masaya, etc. Entonces estamos agrupando por un campo específico. Quiero agrupar por municipio. Entonces él se agrupa y podríamos utilizar algunas funciones de agregación para establecer ese agrupamiento. Por ejemplo, podríamos poner que seleccione el municipio y que cuente tenemos un alias con la tabla estudiante y agrupado Group by municipio. Y ahí tendríamos, hay 2 de León, de Granada hay uno, de Masaya hay uno, de Matagalpa hay uno y de arriba hay uno. Ahora puedo agrupar por sexo perfectamente. Podría sexo y igual en el select pondría sexo para que lo agrupe por ese campo. Ya tendremos, masculino hay 5, femenino hay 1. Y de esa manera utilizaríamos el Group By. Siempre tenemos que respetar el orden de la sintaxis. Fijo el select, las columnas, from las tablas, la condición, puede uno ir y el Group By. Luego del Group By va el Order By. Por ejemplo, el Order By. Quiero ordenar a los datos por apellido. Entonces yo pondría que seleccione from estudiante. Vamos a observar que aparece, si yo no lo ordeno, aparece de esa forma. Si pongo la cláusula Order By, observamos que ya saldría ordenado por el apellido, que fue el ordenamiento que le solicité. En cambio, inicialmente, cuando no hay ningún tipo de ordenamiento, él lo pone a como fueron ingresando. Si yo quiero que sea descendente, tengo que especificar la palabra reservada des. Y observamos, comienza con Sabino, Larrañaga, etc. Eso en cuanto al ordenamiento. Pero quiero mostrarlos ordenados, pero al mismo tiempo necesito visualizar únicamente los que son masculinos. Entonces tendría que especificar la condición where, que cumpla una determinada condición. ¿Dónde se pone la condición where? Se pone después del from y después de las tablas. Ok, no se pone después del order by. Entonces tendría que ponerlo acá. Me tendría que ir después de la tabla, tendría where, que cumpla la condición donde el sexo sea igual a, en este caso, los valores posibles que se guardan en sexo, es M o F. Entonces, pero M. Me dicen lo masculino, yo sé que la M se refiere a masculino, no voy a poner masculino acá, porque lo que se está guardando es una M o una F. Si yo pongo eso, no va a encontrar a ninguno. Tendría que poner lo que se está guardando en ese campo, que es una M o una F. Y ahí sí visualiza a los estudiantes del sexo masculino ordenados por apellido. Bien. Luego, más adelante, tenemos, estos son los operadores que podemos utilizar en el web: mayor, menor, igual, distinto. Ahí tenemos unos pequeños ejemplos. El operador AND y el operador OR. Importante, el operador AND va a devolver verdadero siempre y cuando ambas condiciones son verdaderas. El OR, al menos una de ellas sea verdadera, pues él la mostraría. Por ejemplo, yo quiero mostrar a los que son de León
y que son apellidos Darío. Entonces yo tendría que poner que seleccione listo. Vamos a mostrar que muestre todos los campos para visualizarlo rápidamente. De la tabla estudiante, web, municipio sea igual a León. Ponemos en mayúscula porque por defecto MySQL tiene desactivado el case sensitive, o sea que reconozcan la mayúscula y la minúscula. Entonces como lo tiene desactivado, entonces podemos trabajar así. And específico. And apellido igual a Darío. Ya tendría la condición. Entonces él va a encontrar aquel que cumpla esta condición sea verdadera y esta condición sea verdadera. ¿Qué registro cumple esa condición donde el apellido es Darío y es de León? Entonces cuando damos enter, él va a visualizar él visualizaría el registro y ahí lo tendríamos. Pero ¿qué pasa si ponemos un OR? Si ponemos un OR, observamos que ya es distinto el resultado, no es el deseado. Ya serían dos, porque cumple al menos una condición, que es que ambos son de León, pero no los dos no son de apellido Darío. Entonces él cumple, pero porque el operador OR trabaja de esa manera, que al menos una sea verdadera. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de cómo él visualiza y pone a partir de un rango de fecha, donde la fecha de nacimiento sea mayor al 1940 y la fecha de nacimiento sea menor al 60. Entonces va a poner en ese rango entre el 40 y el 60 quiénes son los que cumplen esa condición. Aquí tenemos los operadores que podemos utilizar. Podemos utilizar el más, menos, el por ciento para el resto de la división, el potencia, que es el circunflejo, la raíz cuadrada, raíz cúbica, el factorial como operador prefijo, el valor absoluto. Y ahí estamos haciendo una operación que el valor que tiene este campo le sume 4, por ejemplo. Ahí estamos restando el 5% para un descuento. Tenemos los operadores de cadena. Tenemos el operador like, que lo utilizamos para establecer un filtro en función de uno o varios caracteres y un comodín que normalmente se utiliza el %. Va a depender del tipo de gestor de bases de datos, porque en otros es el asterisco, pero normalmente es el %. Tenemos el concat, que lo que hace es unir una cadena con otra cadena. Tenemos el length, que lo que retorna es el tamaño de la cadena. El char length es lo mismo que el length, nada más que la función estándar del SQL. El position lo que hace es que nos retorna la posición de la cadena que se está buscando, la subcadena en la cadena. El substr retorna la subcadena que nosotros estipulemos a partir del tamaño que se desea. Entonces vamos a hacerlo en la consola. Vamos a, por ejemplo, mostrar utilizando el operador like aquellos que su apellido comienza donde el apellido like que comience con D %. Entonces él va a tomar todo aquello que su apellido sea comience con D. Aquellos que el apellido termine en O. Entonces para aquello que termine en O, por ejemplo, yo lo pongo en % O, y son todos esos apellidos que terminan con O, para que tenga
o una A en cualquier posición, yo pondría %A% y mostraría que todos ellos tienen al menos en su apellido una letra A. Todos aquellos que tienen una E, al menos una E, pondría aquellos que tienen al menos una E, y esos serían los que cumplen esa condición. Vamos a ver de los que tienen E, quiénes, pues para el range de los apellidos. Entonces nosotros tendríamos, por ejemplo, para que muestre el asterisco y que muestre el range de apellidos. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, dice que el tamaño en el caso del apellido de la Reinada tiene 2, 4, 6, 8, 10, tiene un tamaño de 10. Estrada tiene 2, 4, 6, 7. Herrera tiene 2, 4, 6, 7. Ahí está. Entonces, el range lo utilizamos para ver el tamaño, al igual que el char range. Nos da el mismo resultado. Luego tenemos lo que es el position. El position nos dice cuál es la posición de una determinada subcadena por ejemplo, vamos a poner position y vamos a especificar apellidos y dónde está posicionada la letra R. Letra E. Los apellidos como position, vamos a poner acá, sería la A, vamos a ver dónde está la A. Esta la especificamos as posición. Entonces observamos que, por ejemplo, la letra A está en la posición 2, la primera A está en la posición 5. En la función position comienza a contar desde la posición 1, no desde la posición 0 como array, sino en 1, 2, 3, 4, 5, etc. Observamos que él dice que la A se encuentra en la posición 2, 1, 2. La otra primera coincidencia en la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5, y la otra en la posición 7, ya está en la última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Y ahora el sub-str, que es para extraer una porción de cadena. Entonces ponemos la cadena, en este caso sería el campo, y qué posición va a tomar. Acá, y por ejemplo quiero extraer las primeras 5 letras. Entonces sería sub-str de apellidos, coma las primeras 3, por ejemplo. Observando a su cadena. Entonces él obtiene, observando, desde la posición 3 va a obtener el resto. Si nosotros especificamos, quiero de la posición 1, quiero 3. Observamos, él va a tomar de la posición 1 y comienza a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces eso es importante cuando nosotros querramos extraer. Por ejemplo, yo podría extraer acá de carnet y me interesa saber los dos primeros. Entonces podría yo de la posición 1, 2 para saber en qué año entró ese estudiante para de su carnet. Entonces ya saben, 09, 09, 09, extraemos según la posición que nos interesa. Y
Y ahí tenemos más, dentro de la práctica tendríamos más ejemplos y tenemos este ejercicio propuesto en donde vamos a tener que realizar el script de la base de datos, insertar los datos de prueba y resolver estas consultas. Resolver las consultas que nos están solicitando. Eso sería todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima.